Buenas tardes, hermanas. De veras que sí, siempre es una gran responsabilidad compartir la palabra del Señor. No hay que tomarlo por menos, es algo muy, muy importante. Y si el Señor nos usa de esta manera es porque Él quiere hablar a través nuestro, ¿verdad? Yo doy gracias a Dios por su gracia inmerecida, ¿verdad? Y espero que pueda, como dice Rocío, poder estar en sintonía con lo que el Señor quiere que ustedes escuchen esta tarde. Juanita, el martes pasado nos hizo una muy buena introducción de lo que es el fruto del Espíritu. Nosotros tenemos que tener muy, muy, muy cierto, muy conscientes de qué es el fruto del Espíritu. Hablaba Juanita de que es solo uno, pero ese fruto tiene muchas características, o sea, muchas manifestaciones que ese mismo fruto se da en nosotros, ¿verdad? Pero ella nos dijo cómo podemos ejercer, y lo dijo muy claramente y enfatizó muy bien cómo nosotros podemos ejercer ese fruto del Espíritu. La única forma, la única manera en que nosotros lo podemos hacer es, ella enfatizó mucho en que no es algo que nosotros podamos forzar. Definitivamente no es algo que nace de una manera en la que te estén obligando, una manera obligatoria. Es algo que debe de fluir de cada corazón que está en una perfecta comunión con nuestro amado Salvador. De otra forma, es muy difícil que nosotras podamos sentir ni el amor, ni el gozo, que es el que vamos a ver hoy, ni mucho menos los otros 6 manifestaciones que siguen a continuación. Ella nos habló muy, muy específicamente de la primera manifestación del Espíritu, que es el amor. Ok, ya dije que voy a hablar del gozo. Entonces vamos a empezar hablando del gozo, buscando su significado bíblico. Lo que encontré en la palabra dice que aparte de ser la segunda manifestación del espíritu, del fruto del espíritu, dice que proviene del verbo shapa. Se escribe XAPA. Dice que es más, muchísimo más que un sentimiento de alegría. Dice que es un estado completo de muchísimo regocijo y una completa satisfacción. Escuchen, sentimiento de alegría, de regocijo y de una completa satisfacción. Entonces, es algo que tenemos, no es algo que yo tenga que buscar. No lo voy a buscar porque ya yo lo tengo. Lo experimenta el creyente como un resultado de una linda, hermosa y constante comunicación con Cristo. Obviamente es un sentimiento de un origen espiritual y obviamente se va a romper cuando cortamos nuestra relación con Dios. Por eso es que este fruto del Espíritu en sus 8 manifestaciones nos hacen a nosotros entender y tener muy, pero muy presente que no debemos de perder ni uno solo de ellos, porque forma parte de nuestra esencia como hijos de Dios. Vamos a ver cuál es la diferencia entre el mundo y nosotros los hijos de Dios. Muy al contrario con el creyente, en el mundo buscan la palabra felicidad. Ellos buscan felicidad. Nótese que no es gozo, es felicidad. En cuántas cosas materiales se puedan encontrar en el mundo. Entre más cosas materiales tengan, entre más éxito logren, van a ser personas muy, pero muy felices. Porque eso es lo que busca el mundo. El mundo busca estar bien con sus cosas materiales. Que tienen que tener una buena casa, debemos de tener un buen carro. De hecho, ustedes no sé si se han dado cuenta que los matrimonios se dan muy poco precisamente por eso, porque todos quieren estudiar más, las parejas quieren ser profesionales, quieren tener una buena casa, tienen que tener un auto para cada uno. Bueno, ojalá que entre más perfecto y maravilloso sea el esposo o la esposa, más felices son. Y su felicidad generalmente se frustra cuando no obtienen lo que ellos quieren o piensan que los hacen felices, ¿verdad? Entonces, y a veces hasta cuando lo encuentran,
Cuando ya tienen lo que anhelaban, ya deja de tener importancia para ellos y buscan otra forma de llenar ese vacío que hay en su corazón. Vamos a ver nosotros los creyentes no tenemos felicidad, tenemos gozo. A mí nunca se me va a olvidar, porque hay cosas que yo cuando me pasan, yo las retengo y tengo el cerebro de teflón, todo se me olvida, pero hay cosas que yo las recuerdo muy claramente. Un estudio que yo di hace mucho tiempo de Ruth, que decía de la amargura a la felicidad. Eso fue un martes y justamente el domingo Manu viene y nos da una predicación donde nos dice que los creyentes no buscamos felicidad, que los creyentes buscamos gozo. Y ahí inmediatamente yo dije, wow, vea, yo no tenía la más mínima idea de que eso era así. Pero nosotros los creyentes, a diferencia de los que están en el mundo, el gozo, el mundo no lo da. Ahí no lo vamos a encontrar. Solo lo encontramos cuando conocemos y cuando reconocemos a Cristo como Salvador. Pero hermanas, tenemos que tener un cuidado muy grande, porque muchas veces nos podemos encontrar con el enemigo de nuestras almas, o el enemigo, como dice Carmencita, o el enemigo de nuestros corazones, nos podemos encontrar haciendo lo mismo que hace el mundo. El diablo trata de confundirnos y podemos nosotras mismas encontrarnos buscando el gozo en todas esas cosas materiales que no tenemos o que estamos buscando o estamos esperando para lograr sentir gozo en nuestras vidas. Yo pienso que hay un versículo que dice que el amor al dinero no es malo, que el dinero no es malo, que lo que es malo es el amor al dinero. Y eso lo dice la palabra de Dios. Por eso no es malo vivir bien, no es malo vivir cómodamente, para nada malo. Tener una casita propia, tener un carrito ahí más o menos, tener hijos que amen y se entreguen completamente al Señor. Un esposito piadoso y temeroso de Dios. Claro que podemos anhelar tener esas cosas, pero lo ideal sería, pero no siempre es así, no lo vamos a tener así y por eso tenemos que estar conscientes que eso no puede quitarnos el gozo. La falta de esas cosas deben de tenernos alejadas del gozo. Por no tener esas cosas no vamos a mantenernos alejados del gozo. Hay un versículo de Primera de Tesalonicenses 5:16. Es muy pequeñito, como hay muchos versículos pequeños que uno recuerda muy bien, estar siempre gozosos. Entonces, esa debería o debe de ser nuestra condición siempre. No podemos cambiar. Si somos hijas de Dios, deberíamos estar siempre gozosos. Nosotros, yo en esta mañana voy a desarrollar este estudio en un punto nada más. Y el punto se llama ¿dónde encuentro el gozo? Y no se imaginan la cantidad de versículos que encontré hablando de esto. Dios quería que nosotras mantuviéramos siempre este gozo, porque, hermanas, está en toda la Biblia. Es impresionante cómo el Señor tomó su tiempo para hablar de esta palabra, gozo. Porque hay numerosos versículos donde nos hablan de cómo y por qué nosotros los cristianos debemos estar gozosos. Pero yo escogí exactamente los más relevantes y los más cotidianos, ¿verdad? Y por obvio que teníamos que empezar con el primero. Y el primero debe de ser el gozo de mi salvación. Es ahí, en ese momento, en el día en que yo le entregué mi vida al Señor, el día en que yo reconocí que Él es mi único y suficiente Salvador, ese día yo debí o debo estar gozosa. Ahí fue donde empecé a conocer el gozo. Ahí nació el gozo para mí. Entonces vamos a leer, ir a la palabra, a Hechos 8:39. Sí, dice, entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco,
funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén. Rocío, perdón, es el 839, nada más. El 8:30, te estaba leyendo otro. Usted me dio el 27. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Ok, vea, este pasaje se refiere, y todos lo conocemos muy bien, es cuando el eunuco le pide a Felipe que le bautice, ¿verdad? Entonces, se refiere a eso, entonces le pide que lo bautizara. ¿Por qué le pide que lo bautice? Porque ya Felipe le había explicado, ya había entendido perfectamente el mensaje de salvación. Y dice el pasaje que el eunuco siguió gozoso su camino. Él tenía una gran razón para estar gozoso. Él sabía que en ese momento había recibido la salvación. Y dice el pasaje que siguió gozoso. ¿Por qué? Porque dice que ya él tenía el conocimiento en ese momento del Salvador, que es Cristo. Y también tenía la fe, la fe verdadera en el Hijo de Dios. Entonces, habiendo recibido también, estaba gozoso porque acababa de recibir el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, yo no sé si ustedes se acuerdan exactamente ese día cuando recibieron de Cristo, a Cristo por primera vez. Es un gozo impresionante, es que uno le quiere contar a todo el mundo que ya pasó de muerte a vida, que conoció a Cristo como su Salvador, que lo conoció, que ya no soy pecadora, que ya Cristo quitó los pecados de mí, que ya ahora soy una nueva criatura, y todas esas cosas lindas y hermosas que uno empieza a sentir, lo que llaman el primer amor. También, además, ese versículo en el 40 dice, pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Yo me imagino la felicidad de eunuco, ¿verdad? Contándole a todo el mundo lo que Dios había hecho, y ya él estaba en ese momento predicando en todo el camino hasta llegar a Cesarea todo lo que el Señor le había, lo que había recibido de parte del Señor. Yo recuerdo que ese primer amor era impresionante, impresionante. Yo a veces pienso que cómo es que a uno, de verdad, uno permite que el gozo del primer amor o el gozo de la salvación, muchas veces nos encontramos en la vida cotidiana, ¿verdad? Y lamentablemente muchas veces no recordamos ese primer día y tal vez vivamos de una forma diferente, pero amando al Señor siempre con gozo, pero siempre como las revoluciones más bajas, ¿verdad? Hay un versículo que me encantó. Se encuentra en Isaías 12, 2 al 3. Ok. He aquí, Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Hash, Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de salvación. Eso es lo que más me gusta de ese versículo, cuando dice, sacaré con gozo aguas de la fuente de mi salvación. No, ¿verdad que es hermoso? A mí me encantó. Vamos a desglosar un poco ese versículo. Dice que Dios es salvación mía. Claro que Dios es salvación mía, porque Él es el autor. Él es el autor de mi salvación. Él es la fuente de mi salvación. No fue ninguna persona humana. Nadie me puede dar a mí la salvación que Jesucristo me ha dado o que nos ha dado, ¿verdad? Entonces, eso ha sido provocado por Dios. De ahí viene, del manantial de la salvación. Entonces, dice también, no temeré, ¿cómo es que dice? Me aseguraré y no temeré. Ok, dado que Dios es la fuente de esa salvación, dice, no me aseguraré y no temeré.
Ok, dado que Dios es la fuente de esa salvación, obviamente Él es mi confianza, Él es Él es, él perfecciona en mí, Él me da confianza, porque Él va a terminar y va a lo que Él ha comenzado en mí. Por eso es que yo voy a confiar en Él y en sus manos yo voy a estar a salvo. Dios es mi fundamento y Dios es mi confianza, ¿verdad? Entonces, también dice que mi fortaleza y mi canción, obviamente también mi fuerza viene de Él. Yo sin Él no tengo fortaleza, yo sin Él no tengo fuerza, ¿verdad? Entonces, dice que es el objeto de mi alabanza. Obviamente que si yo no tengo gozo, ¿cómo puedo yo alabar al Señor? ¿Cómo voy a alabarle? Nunca se me olvida a mí el hermano de Uber cuando él siempre que presidía la alabanza, él siempre decía que tuviéramos mucho cuidado cómo le cantábamos al Señor. Y obviamente, ¿por qué? Porque Dios, el gozo del Señor es el objeto de mi alabanza. Dice que yo puedo cantarle una canción cristiana al Señor, pero si yo lo puedo hacer bien, no hay ningún problema. Pero si no lo hago con gozo, no lo voy a, no, o sea, si no lo hago con gozo, no es lo mismo para el Señor, ¿verdad? Dice que nosotros, que el gozo, la obediencia produce gozo y el gozo produce alabanza. Entonces, no puedo yo definitivamente alabar al Señor si yo no tengo ese gozo en mi corazón, ¿verdad? Entonces, seguimos. También dice que bueno, vamos al punto 6. Soy un poco extraviada porque aquí se me un poco. Ok, la palabra de Dios. Esa sería la segunda parte, ¿verdad? La más importante también después de nuestra salvación es la palabra de Dios. Porque vamos a ver, a leer qué es lo que dice Jeremías 15:16. ¿Ya, Beri? 15:16. Ajá, ok, leo, dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. Juanita, la semana pasada, el martes pasado, ella también nos habló de que la característica o la manifestación del amor no lo podíamos lograr si nosotros no estamos de contacto continuo en la palabra. O sea, yo no puedo crecer en ninguna de las 8 características del fruto del Espíritu si la palabra de Dios no está en mí. Dice Jeremías que las palabras de Dios son vida y que tienen un efecto sobrenatural en nosotras. O sea, cuando un ser humano come las palabras de Dios, como dice Jeremías, con un corazón sincero y con una fe fuerte, no sea como un simple aprendizaje, ¿verdad? Sino simplemente hacerlo con fe y con un corazón que ama al Señor. Esa forma de leer la palabra, de ir a la palabra, de ir al consejo de la palabra, es lo que a mí me mantiene con gozo. Efecto contrario va a suceder cuando yo no lo tengo. O sea, mi vida inmediata, si yo no tengo ese contacto con la palabra, mi vida inmediatamente va a empezar a marchitarse como una plantita sin agua, ¿verdad? Y obviamente mi gozo se empieza a apagar. Si yo no estoy en contacto con la palabra, probablemente en muy poco tiempo me voy a ir dando cuenta de que yo voy cambiando en mis actitudes, mi pecado se convierte como en algo más fácil para mí. Las consecuencias de no estar en contacto con la palabra hacen un gran cambio en mí. Mis actitudes también empiezan a cambiar. Entonces, lo que nosotros estamos tratando de entender con este estudio hoy es que nosotros debemos gozarnos en alimentarnos de la palabra de Dios. Definitivamente debemos gozarnos, que comencemos a incluir en nuestra dieta diaria la palabra de Dios,
no comer la palabra, ¿verdad? Como dice Jeremías. Y entonces, vamos a estar completamente llenas de vida como una plantita saludable, ¿verdad? Nosotros, debemos de estar muy conscientes de que nosotros debemos exponernos de continuo a la palabra, y eso nos hace estar llenas de gozo. No faltando a estas reuniones los martes, son importantes como nosotros nos vamos alimentando todos los martes de la palabra de Dios, como nosotros debemos de estar completamente seguros de que aquí estas reuniones los martes estamos siendo alimentadas. No faltemos a los cultos de la iglesia, ¿verdad? No para vernos físicamente ni para vernos virtualmente, sino como para estar recibiendo vida, ¿verdad? Para así nunca más estar marchitas. El tercer punto, o el punto C, que donde encontramos el gozo, donde nunca vamos a perder el gozo, es si nosotros nos mantenemos en Cristo, si nosotros tenemos en Cristo. Estar con Cristo no es lo mismo que el momento en que yo le recibí, o que ya Él está en mi vida, pero Él está en mí, es otra cosa, es otra cosa. Aparte del gozo que yo recibí cuando yo le conocí como Salvador, yo debo de mantener ese gozo teniéndolo a Él, hablar con Él y que yo sepa que Él siempre va a estar ahí para mí. Un versículo que nos habla de eso es Juan 15:11. Voy, no me abría el micrófono. Dice Juan 15:11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. A veces debemos de preguntarnos si de veras ese gozo está en nosotros, ¿verdad? Porque uno a veces piensa que el simple hecho de ser ya cristianas, ya estamos cumpliendo con eso y que ese gozo está en nosotras. Pero la pregunta más que todo, quizás esa pregunta debería de ser, yo debo preguntarme si yo estoy apasionada de tener a Cristo en mí, si de veras existe una pasión, si nosotros estamos siguiendo a Cristo con todo nuestro corazón y si le estamos obedeciendo también, ¿verdad? Porque eso es muy importante, porque sus mandamientos dicen ¿por qué entonces así tendrás gozo? Jesús compartió en este capítulo de Juan 11, en el capítulo de Juan 11, Jesús compartió en el aposento alto con los apóstoles, con sus discípulos, ¿verdad? En el aposento alto. Él compartió este versículo que dice, una de las enseñanzas que nosotros encontramos y que también Juanita no la leyó el martes pasado, cuando dice que son los famosos versículos acerca de la vid y el pámpano, ¿verdad? Que nos enseña que sin Cristo nosotros no podemos ser nada y no recibiremos absolutamente nada, ¿verdad? Pero si estamos en Él, si estamos pegaditas a Él, como el pámpano, ¿verdad? Entonces, vamos a tenerlo a Él, porque ese versículo 11 es donde Cristo nos dice por qué ha compartido, y es para que ellos tengan el gozo de Cristo y su gozo sea cumplido. ¡Wow! Es impresionante, ¿verdad? Porque Él quiere que tengamos gozo, Él quiere que tengamos gozo y nos dice cómo tener este gozo y nos dice que este gozo está en Él. Hermoso versículo, ¿verdad? Es impresionante, ¿verdad? Cómo es tan clara la palabra, porque nosotros vamos a tener siempre ese gozo si nosotros permanecemos en el amor de Cristo. ¿Y cómo permanecemos en su amor? Pues obviamente en estar en obediencia, guardando sus mandamientos. También Juan 16:24 nos dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Tal como lo dice Dios. Este es el resultado obtenido de la oración, cuyo propósito es simplemente que las personas podamos venir a la presencia del Señor
y recibirle todas las cosas que Él quiere darnos, todas las cosas que Él quiere darnos. Y si nosotros oramos y vamos a la presencia de Dios con frecuencia, entonces nosotros vamos a compartir con Dios frecuentemente y tendremos una relación completamente apropiada que lo que Dios quiere que tengamos con Él. Dios siempre nos va a llenar de gozo, por tanto, nosotras vamos a ser completamente transformados cada vez que vamos en oración al Señor. ¿Por qué? Porque es muy claro lo que el Señor está hablando en este versículo, ¿verdad? Porque porque él es la fuente también de la oración. Él nos deja la oración como un principio para que nosotros podamos estar conscientes de que Él está escuchándonos a cada momento que nosotros vayamos al trono de su gracia. Y estamos confiadas de que va a estar ahí. Entonces, vamos a reforzar aquí un poquito con el Salmo 16:11. Dice así: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Ok, hay plenitud de gozo, o sea, yo me imagino así como ya lo máximo, el esplendor del gozo, ¿verdad? Ir a la presencia del Señor en oración. Si yo estoy en constante oración, completamente segura de que Él me va a mostrar la senda, como habla este versículo, si yo voy en oración a Él, para que Él me muestre la senda por donde yo debo de seguir, por donde yo debo de andar, por esas obras que Él preparó de antemano para nosotros. Entonces, uno se pregunta, ¿cómo puedo equivocarme, verdad? Pero si yo ando por la senda que yo quiero, si yo comprendo, no llego a comprender que nuestra senda a seguir, pero que no depende de mí, sino que depende del Señor, y si hacemos lo que Dios quiere o hacemos lo que yo quiera. Y obviamente, si yo estoy haciendo lo que yo quiero en mi vida, no estoy escuchando lo que el Señor quiere decirme o dónde me quiere guiar, obviamente que yo voy a perder mi gozo inmediatamente porque ya Él no va a estar conmigo. Estoy tomando mis propias decisiones y estoy yendo por donde yo quiero, no por donde Dios quiere. Entonces, ese versículo me habla de que Él me dice a mí la senda que yo debo de seguir. Entonces, si Él dice cuál es la senda, ¿por qué yo me voy a ir por otro camino? Generalmente es ahí donde nosotros después pagamos las consecuencias, ¿verdad? Bueno, ahora viene el punto E, que dice, nosotros también vamos a tener gozo en las pruebas y en las tribulaciones. El sufrimiento y las pruebas, perdón, las tribulaciones no. Siempre que nosotros hablamos de pruebas y de tribulaciones, nos encontramos pensando que no tenemos que sufrir, que no tenemos que llorar, que si yo lloro, pues ya no voy a ser una mujer de fe, y que si yo lloro, pues obviamente, y si le digo a mis hermanos lo que yo estoy pasando y lo que yo estoy sufriendo y lloro con ellos, es porque yo soy una mujer de muy mal testimonio. Y si me ven, pensarán que yo no tengo fe. Pues claro que no, definitivamente no. Dios nos hizo así. Dios nos creó con lágrimas, nos creó, algunas nos hizo más lloronas que a otras, ¿verdad? Yo me quiebro, yo no puedo dar un testimonio porque ya me quebré, yo toda la parte espiritual siempre me quiebro y empiezo a llorar. Y empiezo a llorar y nunca puedo terminar lo que voy a decir, porque me quiebro, pero contrario a mi vida secular, en mi vida, yo no me quiebro fácilmente. O sea, yo soy una mujer bastante fuerte, pero hermanas, Dios nos hizo con sentimientos, a todas nos hizo con sentimientos. Entonces, claro que tengo que pasar por esa prueba, pero ¿dónde radica la diferencia? La diferencia está en Juan 16:20. Dice Juan 16:20, de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Mi tristeza se convertirá en gozo, o sea, que yo tengo la esperanza, como no lo tienen los que están en el mundo, de que cuando yo estoy pasando por esa prueba, yo definitivamente no la estoy pasando sola.
tengo que sentir gozo porque yo no estoy sola, yo estoy con el Señor Jesucristo. Él está conmigo en ese momento, porque Él también en Romanos 12:12 nos dice algo muy importante. Dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Gozosos en la esperanza. ¿Esperanza de qué? La esperanza de que vamos a salir de esa prueba, la esperanza de que esa prueba nos va a hacer más fuertes, la esperanza de que esa prueba nos va a hacer fuertes y nos va a hacer brillar, ¿verdad? Que es una frase que a mí me gusta mucho, porque siempre que uno pasa de una prueba, como que aprende, como que creció espiritualmente. ¿Por qué? Y el agradecimiento a Dios, ¿verdad? Por haber estado ahí en ese momento con nosotros. Y 2 Corintios 12:10 nos acaba de afirmar. Dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando soy débil, soy fuerte. Esto lo decía Pablo, ¿verdad? Cuando uno se siente que en las pruebas lo pueden debilitar, es cuando más fortaleza debe de tener, más fortaleza en la palabra, porque si yo me debilito ante una prueba, entonces el enemigo va a tomar partido y yo no voy a fortalecerme. Entonces yo no voy a lograr salir, o sea, la prueba va a ser más difícil para mí porque yo estoy debilitándome ante la prueba, ¿verdad? Santiago 1:2 dice que esto lo vimos todo el tiempo, es un versículo que se lo aplicamos a todas las personas, ¿verdad? Que están pasando por pruebas, lo que es Santiago 1:2, ¿verdad? Que dice que, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diferentes pruebas. ¿Por qué decía Pablo esto? ¿Por qué Pablito siempre decía que debemos de tener fuerza en estar porque debemos de sentirnos fuertes cuando estamos en eso? Porque cuando soy débil es cuando yo más me fortalezco. Y bueno, Pablo tenía razón de más para decir eso, ¿verdad? Él pasó por muchas pruebas y por muchas tribulaciones. Ok, vamos bueno, no, ya me perdí, no sé cuál es, pero es el punto F, que sería el servicio. Ahí también encontramos gozo. ¿Por qué? ¿Por qué sentimos gozo en el servicio? Porque, bueno, Eclesiastés 9:7 nos dice. Eclesiastés 9:7. Anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. Ok, aquí nos habla de la alegría que describe este versículo, es la alegría de darle servicio a la obra del Señor. Entonces, ahí hay una gran recompensa para mí, pero no porque yo haya hecho algo para ganar algo, no porque yo estoy sirviéndole al Señor para que Él me dé más a mí que lo que le pueda dar a otra persona. No, eso no lo hago para ganarme al Señor, no lo hago por agradecimiento, por la gracia de Dios en mi vida, por lo que Él ha hecho en mí. Entonces, es como todos nosotros podemos sentir ese gozo a la hora de servir al Señor. Y cuando lo hacemos, eso sí, con un corazón agradecido y genuinamente, ¿verdad? Que no nos veamos obligados a estar haciendo eso. Simplemente es algo que yo hago de todo corazón en agradecimiento, porque yo siempre digo que yo nunca, nunca, nunca voy a pagar, ni podré pagar lo que el Señor hizo por mí. El Salmo 102, perdón. Salmo 102. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Con regocijo. Que sea un servicio a Dios alegre y feliz. Prestar un servicio libremente. Como decía antes, que no sintamos que nadie nos está presionando a hacerlo. Que sea una ocasión de alegría para nosotros, más que todo por agradecimiento, ¿verdad? Por lo que Él hizo y lo que ha hecho y lo que va a seguir haciendo por nosotros. Ok, dice aquí, esta frase me gusta mucho porque dice que el gozo nace de un corazón agradecido.
sin palabras, ¿verdad? El gozo nace de un corazón agradecido. Obviamente el servicio también nace de un corazón agradecido. Casi que ya para ir terminando, el último versículo que vamos a leer es el gozo por la esperanza de una vida eterna. ¿Y quién no, verdad? ¿Qué es lo que nosotros estamos esperando? Juan 16:22 nos dice muy clarito, clarito, también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver. Qué hermoso saber que le vamos a volver a ver. Y se gozará vuestro corazón y nadie, pero bueno, nadie os quitará vuestro gozo. Yo creo haberlo dicho bien. Entonces, nadie, o sea, ya no habrá tristeza, ya no habrá dolor, ya no habrá lágrimas, ya no tendremos, ya siempre, y dice al final que nadie me va a quitar ese gozo. Nadie, completamente segura de que ese gozo va a ser perpetuo y para toda la eternidad. Ya nadie me lo va a quitar, nadie. Dice que es un gozo perpetuo para toda mi eternidad. Entonces, ¿cómo no vamos a tener gozo con la esperanza de la vida eterna, verdad? Saber que ya ese gozo nadie me lo va a quitar. Qué hermosa promesa y también una grandísima esperanza para nosotros los que estamos esperando la gloriosa venida de nuestro Salvador. Ahora, con esos versículos leídos, nosotros pudimos entender, primero que nada, que no se nos vaya a olvidar nunca que la condición de nosotras debe de ser, como dice Primera Tesalonicenses, estar siempre gozosos. O sea, no puedo perder mi gozo en ningún momento. Pero si eso ha pasado, si en algún momento del camino, desde que yo conocí a Cristo hasta el día de hoy, yo he perdido ese gozo, si ya yo no estoy practicando ninguna de las 8 características del fruto del Espíritu, hay un motivo, y ese motivo lo vamos a ver el próximo martes, cuando ese punto 1 nos dice dónde vamos a encontrar el gozo, y nos vamos a ir el martes para entender dónde no está el gozo, porque es muy importante que sepamos dónde nos encuentra. Entonces, esto sería por hoy todo, mis hermanas. Muchas gracias por acompañarnos y gracias a Dios por haberme dado la oportunidad de compartir su palabra. Señor Dios y Padre, te doy gracias, Señor, porque nos has amado de siempre, Señor, y tú lo único que pides de nosotros, Señor, es obediencia, Señor. Obediencia para cualquiera de los 8 puntos, Señor, de la obra del Espíritu. Ese Espíritu Santo que vino a morar en nosotros ese día en que te conocimos y te reconocimos con nuestro Salvador, Señor. Gracias te damos, Señor, porque un día nos estás recordando por medio de estos estudios, Señor, de que podemos estar siempre llenas de amor, Señor, y también podemos estar llenas de gozo, Padre, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Y esto, Señor, es para todos los que hemos creído en ti, Señor, y que tenemos ese privilegio y esa esperanza de estar siempre, Señor, que tú siempre vas a estar con nosotros, cubriéndonos con tus promesas, Señor, con todas esas cosas hermosas que tu palabra dice que tú nos das y cómo debemos estar nosotros, Señor, completamente agradecidos y llenos de gozo, Señor, por tu presencia en nuestras vidas, Padre. Gracias te damos, Señor, en el nombre precioso y amado de Cristo Jesús. Amén.